Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Estamos vendo o pessoal chegar, deixa o pessoal entrar. Já estamos aqui com a doutora Maria Villarraza. Olá, María, ¿cómo estás? Buenas, Elaine. Muy bien, muy bien. Aquí de noche profunda en España, pero con muchas ganas. Bueno, vamos a empezar temprano para que puedas dormir un poco después. Súper, no hay problema, soy nocturna. Vou começar apresentando para vocês então. Hoje é mais um webinar da nossa série aí, do nosso Masterclass internacional. Temos duas experts falando sobre problemas verticais essa noite. Nós estivemos juntas já em abril, foi um webinar super legal que nós abordamos os problemas transversais. Quem perdeu, tem o replay lá na plataforma do nosso site, para que vocês conheçam um pouco da teoria, da filosofia e da simpatia que são essas duas speakers que nós temos aí, a doutora Beatriz e a doutora Maria Villarraza. Então, a doutora Maria Villarraza, eu vou apresentá-la novamente. Ela é hoje é speaker da Angel Aligner, mas tem muita experiência, não só em publicações, mas com a formação dela em cirurgia avançada e também ortodontia, oclusão, biomateriais, tudo isso dentro do currículo dela, e uma vasta experiência em diversas marcas de alinhadores, que hoje, né, a gente conta muito isso dentro do currículo, para dizer que a pessoa realmente tem uma expertise, não só em usar uma marca, mas também em planejar, diagnosticar, trabalhando sempre no foco desse nosso protagonismo profissional. E a doutora Beatriz também, que está conosco. Hoje, Bea não está presencialmente. A Beatriz fez uma cirurgia nas cordas vocais e está se recuperando, mas ainda fez um esforço para gravar um webinar para nós. Vocês vão ver a gravação dela, ainda bem rouca, com a voz falhando, mas foi lá, passou o conteúdo e a gente vai reproduzir para vocês hoje. A doutora Beatriz também com bastante experiência aí, um vasto currículo acadêmico, professora de ortodontia, universidade. Então, as duas elas trilham um caminho muito legal, que é a prática clínica e o meio acadêmico, tá? A doutora Beatriz hoje é speaker da Invisalign, as duas lá na Espanha, fazendo um trabalho lindo de educação. Então, vamos começar. Olá, Maria, ¿quieres dar un oi? Buenas, Olá. buenas. Hola a todo el mundo. Bien, vamos empezar com a classe de Beatriz. Vou começar aqui, gente. A aula da Beatriz ela tá traduzida para vocês. Deixa eu só ver se eu tô com o som. Só um minutinho que eu vou parar e vou recompartilhar para ter certeza que o som entra para vocês, tá bom? Feito aqui. Vamos começar então. E as dúvidas vocês podem deixar lá no chat, que a doutora Maria depois vai nos ajudar e o que eu puder ajudar também a gente vai esclarecendo. Então, Maria, eu te vejo em alguns minutos de volta. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Perdonadme por no estar hoy ahí presente, pero tengo todavía la voz un poco resentida desde la operación y he decidido dejar mi webinar grabado. Todas las dudas que podáis tener, no os preocupéis porque mi compañera María Vilarrasa os la va a responder estupendamente. El tema que vamos a hablar hoy es el de la mordida abierta. Bueno, específicamente vamos a hablar del problema vertical y en mi caso yo os voy a hablar de la mordida abierta. La mordida abierta antes en la ortodoncia convencional era como el gran miedo, ¿no? Porque tiende a la recidiva, no nos gusta, es una de las confusiones que más miedo da a tratar junto con la clase 3. Sin embargo, con el alineador vais a ver y que ya está haciendo casos con alineadores que son de los de los casos más sencillos a tratar. Por lo que el que no haya empezado a tratar una mordida abierta, la animo completamente a que empiece a tratarlas. Ahora voy a profundizar con un tipo de mordida abierta, aunque hay diferentes abordajes de tratamiento. Como os enseño aquí, la situación que tenemos en cada uno de estos casos
no se va a tratar de la misma manera. ¿Por qué? Vais a ver cómo voy a poner una situación como antes y después de cada uno de esos casos, y algunos han sido tratados simplemente con expansión del maxilar, otros han sido tratados todo mediante extrusión anterior, que son los tratamientos más predecibles, y en cambio los tres últimos de abajo han sido tratados por intrusión posterior y anterrotación mandibular. ¿De qué va a depender esto? Principalmente esto va a depender de la exposición incisal que tenga el paciente. Cuando el paciente se trata de un niño, esa sonrisa gingival anterior que vamos a dejar, podemos dejar una mayor cantidad de exposición gingival. ¿Por qué? Porque sabemos que el labio va a ir bajando con el tiempo y esa sonrisa gingival va a ir desapareciendo, siempre que tengamos una cantidad, digamos, moderada, ¿vale? En el paciente adulto, en cambio, cuando tenemos ya una sonrisa, como es el caso de mi paciente, que tiene una sonrisa gingival posterior y no anterior, lo que yo quiero hacer es subir esa encía a nivel posterior y nivelarlo con la encía anterior y dejarlo todo en un mismo plano para derrotar la mandíbula. El primer caso, la paciente, en cambio, no tiene nada de exposición incisal ni, por supuesto, gingival. ¿Esto qué le hace? Que tiene una sonrisa mucho más envejecida y se nota que con el tiempo el labio va bajando cada vez más y que no enseña nada de encía y ya apenas de diente. Imaginaros, si esta es la cantidad de incisivo que enseña en sonrisa, imaginaros la cantidad de incisivo que enseña en reposo, prácticamente nada. Y esto hace que envejezca mucho la paciente. Por lo que, ¿de qué va a depender principalmente mi plan de tratamiento? Va a depender de la cantidad de exposición incisal y gingival que tenga la paciente o el paciente. Fijaros que en este caso voy a solventar esa mordida abierta a expensas de extrusión anterior. En cambio, hay que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo un movimiento de extrusión anterior si ese incisivo parte de una inclinación correcta y entonces vamos a hacer una extrusión pura, o en cambio el incisivo está proinclinado y lo que voy a hacer yo es una retroinclinación y mirar cómo el nivel vertical del incisivo cambia considerablemente. Por lo que cuando estamos haciendo una retroinclinación, estamos haciendo una extrusión relativa aumentando la sobremordida. Como ahora veis, ahí estoy haciendo una extrusión relativa y en el otro caso estoy haciendo una extrusión pura. Ahora vamos a detenernos en el caso de mi paciente que he decidido tratar esa mordida abierta a expensas de intrusión posterior. ¿Por qué he decidido hacer una intrusión posterior? Porque cuando estamos analizando este nivel gingival, mirar cómo está claramente alterado. Tenemos un nivel anterior y un nivel posterior. Fijaros la gran diferencia que hay, sobre todo en el lado derecho. La paciente en sonrisa, voy a retroceder, tiene una exposición anterior correcta y la que no me gusta es la posterior. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar mi plan de tratamiento es, fijaros el músculo de la borla del mentón. Como la paciente lo tiene comprimido. ¿Por qué? Porque tiene un sellado forzado. Aquí una extrusión anterior no le interesa. Aquí lo que nos interesa es disminuir la dimensión vertical para que la mandíbula anterorrote y por lo tanto la sobremordida aumente. Tenemos que hacer una expansión de ambas arcadas para corregir el apiñamiento que tenemos y como sabemos, durante la expansión también vamos a mejorar esa sonrisa gingival. Algo muy importante a tener en cuenta en la ortopantomografía es que la paciente no tiene cordales, lo cual es un gran beneficio para esa anterrotación mandibular y esa intrusión posterior. En la telegrafía aquí no vemos que esté trazada, pero vemos que es un patrón bueno, una altura de rama correcta.
El incisivo superior, digamos que está tendente a retroinquinado, lo tengo que proinquinar muy fácil, porque la paciente tiene apiñamiento y no tengo que tener ese especial cuidado como si tendría que tenerlo en los casos de extrusión anterior, porque ahí sí, durante la extrusión se pierde el torque, no hacemos una extrusión pura, sino que la extrusión conlleva siempre pérdida de torque. Aquí no tengo que tenerlo en cuenta porque vamos a tratar el caso a expensas de intrusión posterior. ¿Veis? ¿Cuánta intrusión puedo hacer simplemente con el alineador? 0,5 o máximo 1 milímetro. Y yo diría que lo correcto es plantear 0,5. La ortodoncia con brackets no intruye la parte posterior. En todo caso, tiende a extruir. ¿Qué pasa con el alineador? Que el alineador, al englobar tanto la cara vestibular oclusal como la cara palatina y tener un plástico entre medios junto con el mordedor, sí que va a ejercer un movimiento de intrusión a nivel posterior. Y siempre vamos a tender a terminar los casos con mordida abierta. Eso ya lo veremos cuando hablemos de terminación, ¿vale? ¿Qué me viene muy bien aquí? Mandar chewis, mandar mordedores para estimular esa intrusión posterior. Si aquí os tengo que decir un fallo a la hora de planificar mi clean check, es que fijaros cómo en el 16 y en el 17 se ve la cúspide palatina antes de que la mandíbula anterorrote. ¿Eso que va a producir? Un descenso de la cúspide palatina y que choque con la arcada inferior y que luego no pueda anterorotar todo lo que me gustaría en el caso. Quiero que lo veáis aquí, ¿veis? Cómo esta cúspide palatina y también aquí se expone. Aquí yo tendría que haber terminado mi caso, idealmente, con el torque completamente corregido, ¿vale? Mirar como en la parte anterior no hago nada de extrusión y es todo por intrusión posterior. Aquí estoy haciendo una intrusión mayor a 0,5, por lo cual, ¿cómo voy a corregirlo? Voy a colocar microtornillos a nivel vestibular y a nivel palatino, pero tenemos que tener en cuenta qué pasa a nivel anatómico. Poner un microtornillo entre 6 y 7, tenemos que tener cuidado por la arteria palatina. Fijaros cómo esa arteria palatina sale generalmente entre 6 y 7 o a distal del 7, ¿vale? Entonces, en esos casos, fijaros, voy a dibujar en esta situación cómo, perdonadme, cómo la arteria palatina sale entre 6 y 7 o a nivel del 7 y ahí tendríamos que tener mucho cuidado porque podríamos perforarla. Lo ideal para asegurarnos que no estemos tocando la arteria palatina es colocar el microtornillo entre 5 y 6. Si lo colocamos entre 6 y 7, lo ideal es usar guías, como luego os voy a enseñar. Yo lo que recomiendo es siempre hacer una buena punción con la sonda para asegurarnos cuánto sangrado hay ahí, porque si hay mucho sangrado, claramente estaríamos dando en la arteria palatina. Y luego procederíamos a la colocación del microtornillo. Previamente tengo que haber mirado en el CBCT que tenga espacio suficiente, que tenga hueso también suficiente y el microtornillo que me gusta colocar si estoy en una zona entre raíces es de 1,6 de diámetro. En cambio, si estoy en una zona alejada de raíces, me gusta irme a 2 milímetros de diámetro. Ahí seguimos colocándolo, previamente habiendo consultado su posición en el CBCT y ya una habiendo asesorado, pues procedemos a la colocación. También colocaríamos microtornillo por vestibular, que podríamos colocarlo infracigomático o interradicular si no vamos a hacer distalamiento alguno. Y colocamos elástico de vestibular a palatino, cogiendo por completo el molar. Muy importante
cambiar el elástico diario. Y si me preguntáis qué diámetro de elástico uso, generalmente en distancias tan largas me voy a un elástico de 1/4, 6 onzas. Y todos los días cambio a un elástico nuevo. Cuando queremos seccionarnos, que no estamos dando en ninguna zona interradicular, que queremos un buen anclaje, que tenemos que coger la mayor cantidad de hueso posible, lo ideal es hacer una planificación digital, como estáis viendo aquí. Eso es verdad que encarece un poquito el tratamiento, pero nos aseguramos que esté colocado en una zona correcta. En la parte vestibular vamos a colocarlo siempre con una cierta inclinación. ¿Por qué? Porque me quiero asegurar que el elástico quede atrapado. ¿Qué pasa cuando colocamos un microtornillo muy recto? Pues que entonces el elástico se escapa y no tiene retención. Entonces vamos a colocar el microtornillo con una inclinación aproximadamente de 45 grados para la retención del elástico. En la parte anterior simplemente tenemos ataches de inclinación, de correcciones, pero vamos a hacer una intrusión posterior y fijaros cómo la mordida abierta anterior se va cerrando. Muy importante que vayamos proinclinando los incisivos a la vez para que no haya contactos anteriores. ¿Qué pasa con esta paciente? Si os fijáis, parte de una relación de clase 1. Y cuando nosotros estamos haciendo una anterorotación mandibular, fijaros lo que pasa. El cóndilo pivota, pero si yo tengo la mandíbula en esta situación y yo anteroroto, la mandíbula se proyecta y ya mi incisivo no está aquí, está aquí, porque la mandíbula pivota sobre el cóndilo y la mandíbula anterorota. Yo eso tengo que tenerlo en cuenta en mi planificación, porque ¿qué va a pasar cuando la mandíbula anterorota? Que si yo partido de una clase 2, voy a entrar en una clase 1 o no, porque depende de la magnitud de la clase 2 y también depende de la magnitud de la intrusión que yo voy a hacer. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una clase 1 o en una clase 3? Que no me conviene esa anterrotación y esa proyección del mentón. Por lo que tenemos que combinarlo con elásticos de clase 3, como hicimos aquí. Vamos combinando elásticos de clase 3 a la misma par. Veo que ya tengo la situación bastante controlada, pero por ejemplo, el engranamiento que tiene el 44 y 34 no me gustan. ¿Por qué? Porque de usar tanto elástico de clase 3, el premolar se ha intruido, se ha visto atrapado y se ha intruido. Ahora, ¿qué voy a planificar con mi tratamiento? Pues simplemente con 30 alineadores voy a distalar y voy a crear espacio para ese premolar. Hoy en día lo planificaría diferente. ¿Qué haría? Haría un distalamiento inferior a la misma vez que vamos intruyendo la arcada superior. Cuando vayamos ahí a Brasil, os voy a enseñar esto de una manera que sepáis cómo expresarlo al CAD Designer. Saberle decir cuántos milímetros os tienen que distalar. Y sobre todo, cuando estamos tratando esto junto con una clase 2, decirle a CAD Designer que os tiene que hacer un salto virtual sagital representando esa anterorrotación mandibular, ¿vale? Es un poco complejo, esto necesita una clase entera para poder explicarlo de manera correcta, pero que sí quiero, y esto no quería que pasara desapercibido, que tenéis que contemplar la proyección de la mandíbula, que las clases 2 nos convienen, pero las clases 1 y las clases 3 no, por lo cual tenemos que planificarlo con un distalamiento inferior. Mirar cómo ahora ya con el distalamiento secuenciado junto con elásticos de clase 3, ahora sí entro en una clase 1 perfecta, superior e inferior, sobre mordida corregida y mi situación terminada. Ya tengo una sobremordida corregida, transversalmente ya las arcadas se encuentran bien, torques correctos. Y mirar cómo mi sonrisa ahora es mucho más homogénea. Ahora, si trazo una línea de lado a lado, ya no hay apenas diferencia entre la parte anterior y la parte posterior. No he aumentado, fijaros,
la exposición anterior gingival. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo el tratamiento a expensas de expansión y de intrusión posterior. Mirar cómo la paciente ahora tiene un sellado mucho más relajado. La borla del mentón ya no se encuentra, digamos, comprimida y un perfil completamente correcto. Esta sería la comparativa inicial y final de la paciente sonriendo. Y con esto quería daros las gracias otra vez por estar presente en este webinar. Estoy deseando ir a Brasil y os dejo con mi compañera María, que va a presentar un caso muy bonito. No os lo perdáis. Obrigada, Bea. A Bea não está aqui agora, gente, ela ainda está sem a voz. Então, as perguntas que vocês deixaram aqui, olha, a gente tem algumas perguntas no Q&A. Deixa eu ver se a Maria consegue nos ajudar sobre essas questões ou se eu também consigo ali. A doutora Tatiana perguntou dessa aula se o microparafuso é necessário. Mesmo se eu sobrecorrigir o tórico vestibular de raízes dos molares para evitar o toque da cúspide. Digo somente a sobrecorreção, mas o attachment oclusal não dão conta. Vale, compreendeu, No Maria? entendí. La pregunta es si es necesario usar los microtornillos para esta cantidad de movimiento. Pienso que es una preferencia personal de cada speaker, porque se puede usar sobrecorrecciones o usar un refinamiento, una fase adicional o ya entrar con la terapia auxiliar. ¿Qué piensas? Yo creo que hay un apartado muy importante que es el diagnóstico de cada uno de los pacientes, porque yo, por ejemplo, me he encontrado en casos que la intrusión que tenía que hacer era muy poquita, pero hay una parte que se nos olvida siempre y es dónde están colocados esas raíces. Si, por ejemplo, estamos cerca de los senos, de la zona cortical del seno, aunque parezca una intrusión muy pequeña, la fuerza que tenemos que generar es mucho mayor. Entonces, en esos casos puede ser necesario. Creo que también depende de mucho de la edad del paciente, del biotipo, del tipo de hueso. Creo que no solamente estamos hablando de la distancia, sino de un cúmulo de cosas que hace que la intrusión sea más predecible o menos predecible. Cuanto menos predecible, más necesidad de utilizar microtornillos y técnicas auxiliares. Bem, deu para entender, gente? Ela comentou que o importante sempre é o diagnóstico, né? Há casos que a quantidade é pequena, mas que pela experiência, quando eles percebem que tem essa proximidade da raiz ali já no seio maxilar, por exemplo, é um movimento muito menos previsível, né? Então, a terapia auxiliar, ela entra aí para ajudar nesse sentido. Tá? Então, eu acredito que esse ponto diagnóstico foi uma questão que a doutora Beatriz colocou muito também no outro webinar sobre a questão do transversal, quando ela fez a análise das suturas. É muito legal aquela análise diagnóstica que ela faz da anatomia, né, das suturas palatinas. Como vai disjuntar, qual é a técnica que usa, depende do diagnóstico. E aqui talvez também seja a mesma abordagem. Tá? Então é legal ter esse parâmetro de quando usar só os alinhadores e quando usar os mini parafusos, os microtornilhos, como eles falam, para auxiliar o movimento, tá? Acho que é isso, deu para entender. Graças, Maria. Ahora es tu clase. ¿Empiezo yo? Estupendo. Sí. Bueno, voy a empezar disculpándome otra vez por el hecho de no poder hablar ay, perdona. A ver, aquí, en portugués, que me No, encantaría. parecido. Pero vamos a tener que quedarnos con el español. Espero hablar suficientemente lento como para que me entiendan. Yo me encantaría que si Elaine decidierais o ves alguna pregunta en el momento, si quieres me puedes interrumpir porque vamos a hacer la clase cortita como para que podamos intervenir todo el mundo. Así que avisados estáis de que si queréis preguntar algo, levantar la mano y podríamos hacerlo durante el tratamiento. Ale. Me toca a mí la parte más complicada de cómo manejar las mordidas profundas con respecto a el manejo con alineadores.
Normalmente sabemos que en las mordidas abiertas, por ese grosor del plástico, nos aumenta la posibilidad de cerrar la mordida, y esto es muy bueno en mordidas abiertas, pero en mordidas profundas nos empeora cada vez más el caso. Por eso, con el tiempo he tenido que intentar encontrar la mejor manera de solucionar esto, porque yo recuerdo desde cuando empecé al principio, hace ya 15, 20 años, cuando mentorizaba a las personas, siempre el problema principal que encontraban era la mordida profunda. Y yo siempre intento coger las herramientas que utilizo para todo. O sea, cómo solucionaba muchas veces las mordidas profundas en brackets, con la técnica de brackets. Y realmente todo acababa siendo por presión y por el uso de bite turbos. Y era algo que utilizaba de forma constante y que hacía que mis tratamientos fueran muy predecibles. Y por eso mismo lo he extrapolado al tratamiento con alineadores para ayudarme. A día de hoy tengo la posibilidad de tener distintos tipos de bite turbos que veremos un poquito más adelante. em, los normales, los convencionales, y también los tengo la posibilidad de utilizarlos con una pequeña inclinación que, como se explicaba en el primer webinar, yo que vengo de una técnica de rehabilitación neuroclusal, en pequeñas clases 2 nos ayuda a guiar el avance mandibular de forma muy suavecita. Y nos vamos a encontrar que normalmente las mordidas profundas lo que acaban haciendo es bloquear la mandíbula. Entonces, lo normal es encontrarnos una mordida profunda con una tendencia a clase 2, con un paciente braquifacial. Por tanto, en el momento en el que yo genero una disclusión, gracias a esos biturbos, libero la mandíbula para que avance. Y ahora, con esta nueva técnica en la que estoy utilizando de Angel Aligner, esa integración vaya de la mano del propio plástico. Esos propios biturbos están inclinados para generar ese avance. Igual, vamos a poder determinar qué tipo de intrusión vamos a hacer. En la planificación, en las preferencias clínicas y en la planificación, vamos a determinar que queremos una corrección de la mordida profunda. Y en el momento en el que clicamos ese clic, va a aparecernos un display en el que decimos cómo, por ejemplo, lo vamos a solucionar. Y ahí estaría la opción que nos marca en la pantalla, Maxillary Bite Blade. Dependiendo del idioma que tengamos, nos lo explicará en nuestro propio idioma. Y ahí nos explica que vamos a utilizar ese plano, esos bite turbos, como para solucionar esas pequeñas sobremordidas. Aquí lo vamos a colocar tanto en superior como inferior, más o menos. Normalmente, obvio, en una clase 2 vamos a colocarlo en superior, porque así generamos ese contacto de incisivos. Y lo que os decía, no solamente tenemos la posibilidad de colocar biturbos normales o inclinados, que son los últimos que os voy a enseñar, sino que tenemos dos tipos distintos. Están los dinámicos, que la parte dinámica es por el hecho de que cambian la forma y la altura, la longitud y la altura, en función de las necesidades que tengamos de la maloclusión. Si tenemos mucho overjet, si tenemos mucha resalte, tendremos unos biturbos muy largos para conseguir que los incisivos inferiores choquen correctamente. Y como vemos en el display, van cambiando la forma y según vamos retruyendo los incisivos, van a irse acortando, adaptándose a la mordida del paciente. Estos biturbos son muy interesantes, pero en la literatura nos encontramos mucha gente que piensa que muchas veces no nos sirve. ¿Y por qué es eso? Porque está genial que mientras lleve el alineador estemos masticando contra los biturbos y ayuda en muchas ocasiones, pero los pacientes que normalmente tienen mucha sobremordida son pacientes braquifaciales con una musculatura muy fuerte. Y lo que nos vamos a encontrar es que en el momento en el que se retiran ese alineador, el paciente vuelve a tener esa eficacia masticatoria, aplasta, y toda la extrusión que hayamos conseguido hacer en posteriores se va al garete, desaparece, ya no la tenemos porque estamos aplastando todo lo que hemos conseguido extruir. Por eso yo a la compañía le pedí a ver si me hacían el favor de generarme unos biturbos estáticos que no cambian de función ni de forma,
que estén cementados en el propio paciente. O sea, que el plástico tenga la forma, pero que también tengamos una plantilla para pegar en la parte posterior de esos incisivos. Lo podemos colocar en incisivos y caninos, pero yo normalmente os recomiendo que en estos casos los cementados los vayamos a colocar solamente en incisivos. Y como he dicho, también tenemos la posibilidad de colocarlos inclinados. Estos últimos no se pueden cementar, igual que los primeros, y se pueden colocar, como he dicho, tanto en superior como en inferior, y nos van a ayudar a hacer determinados movimientos mandibulares, sobre todo en niños en crecimiento. Y aquí tenemos las 3 opciones, algo bastante innovador. Por otro lado, otra de las cosas, otro de los recursos muy interesantes que utilizamos ahora con esta compañía, con Angel, es el hecho de tener unos puntos de presión o intrusion ridges, que llaman ellos, que igual que los power ridges que teníamos en Incisal, tienen como unas indentaduras, ya no solamente es un poquito de más presión, sino que literalmente, como vemos aquí en la foto, vemos que hay unas indentaciones en el plástico que van a ayudar a generar esa presión en la zona incisal. Esto nos lo vamos a encontrar en incisivos superiores e inferiores, así como en caninos. Sobre todo van a hacer su función en la zona anterior. Y lo que vamos a ver es que estos puntos de presión funcionan excepcionalmente siempre y cuando los añadamos a unos ataches de retención en la zona posterior. Cuanto más cerca de la zona a intruir, mejor, porque vamos a tener más agarre. Pero en general necesitamos el sector posterior con ataches de cierre, lock attachments, para conseguir ese engranaje correcto. Si os fijáis, en la parte gingival nos vamos a encontrar una superficie de 90 grados que va a ayudar a que el plástico cuando se inserte haga clac y se sujete perfectamente. De esa manera, la presión, los puntos de presión ejercidos van a conseguir hacer su efecto. Y aquí lo vemos. Si nosotros no colocáramos ataches, en el momento en el que colocamos el alineador, o bien no se encaja bien en posterior, o bien no consigue hacer la fuerza correctamente. Por eso, en el momento en el que colocamos los lock attachments, los ataches de retención, directamente este plástico va a poder hacer el efecto adecuado en esa zona incisal de forma correcta. Y lo más interesante todavía es que con la tabla dinámica que tenemos con Angel Aligner nos da la posibilidad de ver no solamente qué movimientos estamos haciendo en la corona y en el ápice, sino también podemos analizar el centro de resistencia. Y esto es muy, muy importante porque cuando vayamos a hacer una intrusión, tenemos que saber si nosotros queremos hacer una intrusión pura, como lo que hablaba mi compañera Bea, eh, que es simplemente una agresión, todo el incisivo va a entrar en la misma posición, o queremos hacer una intrusión relativa que implica un poquito de inclinación de la corona. Eso son 2 técnicas completamente distintas, una es más predecible, la que va con angulación, y la que es una intrusión pura es muy poco predecible. Y podemos cuantificar cuánta cantidad de movimiento hacen de una cosa y de otra los CAD designers, porque podemos ir analizando en la tabla dinámica qué movimientos estamos haciendo en cada punto del diente. Insisto que el añadir el centro de resistencia nos hace que mirando directamente esa información tenemos ya la cantidad de intrusión pura o relativa que estamos haciendo en un paciente. Y eso es fundamental, porque la cantidad de intrusión pura que podemos hacer es muy pequeña. Y si nos estamos pasando, si estamos pidiendo al CAD Designer exceso, pues realmente tenemos que saber cuantificarlo y determinar que eso no se puede hacer. Normalmente, en las clases 2.2 es donde vamos a encontrar unas sobremordidas más profundas. Fijaros en este caso, donde tenemos el efecto cohete en el que vamos a solucionar la clase 2 a la vez que solventamos esta sobremordida. Cuando nos encontramos un paciente en edad adulta, pues lo que vamos a intentar hacer es solventarlo con distintos tipos de movimientos. Normalmente, en esa corrección de la clase 2 que veremos en el próximo webinar acerca de cómo solventar los problemas sagitales,
Vamos a analizar distintas partes que hacemos para la corrección sagital, pero una muy importante es el control de la sobremordida. Y ahí vemos cómo vamos a compensar durante todo el tratamiento de la clase 2 esa intrusión constante. Vamos a utilizar esos puntos de presión y ojo, porque normalmente en las planificaciones nos encontramos este protocolo TIR, como el Tyrannosaurus Rex. Y esto nos tiene que dar igual miedo que el propio Tyrannosaurus Rex. O sea, un protocolo TIR siempre es muy poco predecible comparado con el otro protocolo que vamos a analizar. Yo siempre en todos mis casos intento colocar protocolo PIR, que quiere decir proinclinar primero, intruir segundo y retruir tercero. Y la parte más importante es esta de la proinclinación. Como vemos en la literatura, una rotación sobre el centro de rotación del diente de forma en el que proinclinamos la corona y retroinclinamos la raíz es el movimiento más predecible que tenemos dentro de la literatura. Fijaros que tenemos una predictibilidad de 72,48. A diferencia del movimiento que hacíamos antes en el protocolo TIR, acordaros que hacíamos un movimiento de raíz hacia lingual y en ese caso la predictibilidad es mucho menor. El torque puro es de un 35,21, muy poquita predictibilidad. En una segunda fase, ya con la raíz bien colocada en el hueso esponjoso, vamos a intruir y si necesitamos retroinclinar, pues retroinclinaremos. Pero la intrusión no se genera hasta que la raíz está perfectamente localizada dentro de ese hueso esponjoso que vemos ahí. Pero estamos hablando todo el rato de los dientes y de los dientes y de los dientes. Y no nos tenemos que olvidar que para hacer una buena planificación tenemos que mirar al paciente a la cara, porque estamos moviendo esos dientes dentro del marco de la sonrisa. Y no es lo mismo hacer un movimiento de intrusión en esta primera paciente que en esta segunda paciente. Claramente vamos a tener una planificación muy diferente con unos y otros. Volvemos a cómo conseguimos manejar esto. Realmente, a día de hoy, con un material dual, teniendo primero un material blando y más elástico, perdona, y luego un material más rígido, vamos a conseguir que esos puntos de presión y esos movimientos de torque y de rotación los podamos hacer de forma mucho más predecible. Y por eso me estoy encontrando que mis casos se resuelven mucho más rápido. Fijaros aquí cómo en este paciente tenemos una sobremordida aumentada. Aquí vemos que el paciente prácticamente no muestra más que un tercio del incisivo inferior. En este caso, la predictibilidad de la sobremordida es muy alta porque realmente es un tratamiento muy fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Ganar espacio para que erupcionen los caninos, proinclinando los dientes. Por eso, esa intrusión relativa que vamos a hacer hace que en muy poquito tiempo se solvente el problema. Fijaros que aquí vamos a utilizar este protocolo PIR del que hablaba, en el que proinclinamos los dientes y generamos una pequeña intrusión de los incisivos inferiores solo, única y exclusivamente de los incisivos inferiores. En los superiores, una pequeña proinclinación y nada de intrusión necesaria. Ahí vemos cómo vamos conformando las arcadas, aumentando la longitud de arcada, a la vez que proinclinamos esos dientes y eso hace que sea un movimiento muy predecible. Con lo cual, en estos casos, no hay que hacer grandes cosas. Es una sobremordida que se va a solventar muy fácilmente. Ahí lo volvemos a ver. Fijaros, en 4 meses de tratamiento hemos conseguido aumentar el espacio. Esos colmillos, esos caninos que no conseguían salir bien, han tenido el espacio y enseguida han erupcionado. Y fijaros cómo hemos pasado de una sobremordida aumentada a una solución muy rápida y muy fácil de la sobremordida. Ahora nos vamos a ir a un caso muchísimo más complicado. Fijaros aquí, el torque de esta paciente es 1000 veces mayor. Tenemos un torque muy negativo y en estos casos
vamos a encontrarnos una situación a nivel de la inclinación del incisivo mucho peor. Volvemos a tener la posibilidad de hacer este tratamiento muy rápido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fijaros que aquí sí hemos generado ese protocolo PIR. Hemos proinclinado esos incisivos hasta el punto de abrir espacios, y esto es muy importante, sobre todo en los casos donde tengamos microdoncias, porque los casos más difíciles de solucionar con sobremordidas son los casos con microdoncias. Y aquí solucionamos este problema añadiendo esos byte turbos cementados de los que os hablaba. Fijaros qué fácil hemos conseguido solucionar el problema con esos byte turbos, en el que, igual que en este caso, vamos a pasar de esta situación de sobremordida total a esta situación en la que hemos mejorado la sobremordida hasta dejarla en norma. Fijaros aquí cómo hemos conseguido que se genere una erupción de los sectores posteriores por una constante golpeteo de los incisivos inferiores contra los byte turbos. Lo que os decía, vamos a, en la planificación, dar al clic de corregir mordida profunda. Nos saldrán distintas opciones en las que vamos a planificar solo intruir los superiores y extruir los posteriores, y qué tipo de planificación vamos a hacer, con qué materiales queremos hacer esa planificación. Aquí tenemos del doctor Li Wen, un compañero mío, un caso bastante impresionante de una paciente casi fuera de crecimiento, en el que con esa intrusión relativa y con el uso también de elásticos para avanzar la mandíbula, hemos conseguido este resultado tan excepcional de sobrecorrección. Fijaros que hemos conseguido mucha corrección, incluso no habiendo un exceso de apiñamiento inferior, que eso es lo que en muchas ocasiones nos solventa el problema. Pero en este caso, el hecho de que no tenemos la mandíbula bloqueada ha hecho que un avance mandibular solvente el problema de clase 2 y el problema de sobremordida. Ahí vemos el resultado. En este caso, tenemos otro caso complejo en el que vamos a ver esa situación de sobremordida excesiva completa por, en este caso, un apretamiento muy importante de los sectores posteriores. Tenemos un poco de erupción pasiva alterada con esa retroinclinación, con esos torques tan negativos, en este caso, como para solucionar. Y en estas situaciones donde tenemos que manejar un exceso de vertical con una sobremordida tan grande, con una musculatura tan importante, en este caso, pese a no necesitar una intrusión muy importante, vamos a decidir colocar estos microtornillos, porque tenemos que sobrecorregir a nivel anteroposterior, porque la tensión del labio hace que incluso un plástico rígido le cueste esa proinclinación, y por eso determinamos colocar los microtornillos. Fijaros en esta situación en la que planificamos de forma digital la colocación de microtornillos en la zona anterior. En estos casos es complicado porque manejar esa posición de los microtornillos entre raíces es muchas veces ir a ciegas, y para ello planificamos con nuestro 3D, con nuestro CBCT y el NEMO. Y ahí vemos los microtornillos colocados, sabiendo exactamente en qué punto colocarlos, pero para mi sorpresa os diré que en este punto solamente habíamos estado utilizando plásticos para proinclinar, y fijaros cómo este plástico dual me sorprendió muy gratamente, generando esa corrección de torque muy buena para el paciente. Con lo cual, cada vez menos utilizo estos microtornillos para los casos en los que necesito proinclinar mucho. Fijaros que aún así seguimos utilizando los microtornillos por si las moscas, en una técnica que os explicaré un poquito más adelante, en el que al manejarlos desde palatino nos ayuda no solamente a intruir, sino también a proinclinar ese protocolo PIR del que hablábamos, proinclinar primero, intruir luego y, si hace falta, retruir. En este caso vemos que colocamos los microtornillos hacia una colocación en palatino. Y eso lo explicaré en el webinar siguiente, o si no nos da tiempo lo veremos en Brasil cuando vayamos para allá.
Y finalmente vamos a analizar un casito que reúne un poco todas las características de las que he estado hablando hasta ahora. Una paciente que tiene sonrisa gingival en la que quiero intruir un poquito los incisivos superiores, pero a la paciente la sonrisa gingival no le molesta. Y personalmente a mí cada vez me molesta menos, porque realmente esta paciente es una paciente joven que probablemente, como decía mi compañera Beatriz, con el tiempo ese labio va a acabar bajando y llegará un momento que la exposición del incisivo en reposo sea absolutamente adecuada. Con lo cual, no era mi plan de tratamiento el hacer una intrusión pura como para perder sonrisa gingival. Vemos aquí que tenemos no solamente un aumento de sonrisa gingival, sino que el dibujo de la encía es extraño porque tenemos más extrusión de uno de los incisivos por un canteo del plano, por ese apiñamiento que tenemos en el sector inferior. Y nos fijamos en que además en esta paciente tenemos una clase 2 bilateral que tenemos que solventar. Y lo dicho, siempre que veamos mucha sobremordida, nos vamos a encontrar que la mandíbula está bloqueada en la parte posterior. Vamos a ver lo que decíamos. Vamos a considerar primero cuánta exposición tiene de los incisivos, tanto en reposo como en sonrisa. Vamos a ver qué márgenes gingivales tenemos, si son márgenes gingivales regulares o no. Vamos a ver cuánta exposición de encía tenemos y vamos a ver el arco de la sonrisa para ver si necesitamos expansión o no la necesitamos. En este caso, vamos a redondear la forma de arcada, pero como os veis, no tenemos unos corredores bucales, con lo cual no necesitamos una expansión transversal importante. Vamos a enfocarnos sobre todo en el tema vertical. Y aquí vemos cómo es importante entender lo que os decía antes a la hora de diagnosticar qué biotipo tiene esta paciente. ¿Es una paciente braquifacial? Pues en este caso tenemos una braqui mesobraqui. Y tenemos que entender que eso dificulta más todavía el solventar la sobremordida. Aquí vemos también muy importante cómo vamos a intentar colocar esos incisivos con respecto al plano oclusal. Eso nos da pie a saber cuántos milímetros de intrusión queremos generar en esta paciente. Y lo vamos a cuantificar sabiendo cuántos milímetros vamos a conseguir en la planificación con intrusión relativa y cuántos con intrusión pura. Y aquí volvemos a ver el componente dentoalveolar. Es importante entender que además de la sobremordida que visualizamos en los incisivos superiores, tenemos que entender que estos pacientes, al no tener un correcto apoyo de los incisivos, normalmente tienen una extrusión de los incisivos inferiores. Y eso hace que tengamos una curva de SPE aumentada. Esto lo podemos ver perfectamente en nuestra planificación 3D, en el que vemos al hacer translúcido los incisivos superiores, cómo tenemos una sobremordida absoluta en la zona anterior. Y ahí vamos, planificamos en este caso proinclinación, protocolo PID, intrusión y retrusión. Y si os fijáis, tenemos unos biturbos dinámicos colocados durante la primera parte del tratamiento. Y aquí, en una segunda fase, vamos a tener esos biturbos cementados en los que vamos a conseguir manejar a nivel vertical un poquito de extrusión posterior y un poquito de intrusión anterior. En este caso vamos a hacer un manejo del 50 al 50. Y aquí vemos el resultado final de la paciente. Fijaros cómo hemos manejado tanto la proinclinación, la intrusión y la retrusión y cómo hemos terminado con un caso fantástico de clase 2 solventado en una clase 1 de forma excepcional. Y lo dicho, cuando nosotros solventamos el problema vertical, manejamos el problema sagital mucho más fácilmente, porque en este caso solo hemos necesitado el uso de elásticos para el avance mandibular y alinear y nivelar estas arcadas. Fijaros cómo poquito a poco, con esos biturbos cementados, hemos hecho que la parte posterior, con esta paciente que todavía tenía un poquito de crecimiento remanente a nivel dentoalveolar, hayamos conseguido, sin necesidad siquiera de botones, un engranaje excepcional en la parte posterior. Fijaros, a nivel de las arcadas hemos manejado una arcada un poquito más redonda en el que no hemos aumentado mucho el tamaño transversal
Y fijaros a nivel de alineación y nivelación, cómo eso hace que al alinearse los incisivos inferiores se proinclinen un poco más, intrusión relativa, y se maneje también la curva de Spe de forma fantástica. Aquí lo tenemos, perdonad, este es el después de la paciente y fijaros que esta paciente en realidad en sonrisa de foto, ella controla ese labio hipermóvil, porque hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta que el maxilar puede que esté en norma y es un problema de la hipermovilidad del labio, que es exactamente lo que le pasaba a esta paciente. Su maxilar estaba en norma, por eso yo no lo quería intruir mucho, pero teníamos un labio hipermóvil. Y en estos casos, realmente la solución puede llegar a ser 2 inyecciones de Botox y solventamos completamente la sonrisa gingival. Y aquí tenemos a la paciente con esos 2 pinchacitos de Botox en el que ha desaparecido el exceso de sonrisa gingival y nos quedamos con 2-3 milímetros que hace que sea una sonrisa muy juvenil y muy correcta. Y fijaros lo más increíble de todo, sin necesidad de nada más que de unos Bite Turbos y estos plásticos de alineadores, hemos conseguido regularizar esos planos tan alterados que teníamos al principio, dando una curva de Spe perfectamente plana y con una nivelación anterior excepcional. Creo que además, añadiendo unos composites en los laterales que tenían un defecto de Bolton, hemos conseguido dar a la paciente una estabilidad oclusal increíble. Es cierto que en estos pacientes a mí me gusta intentar poner en el retenedor una retención con mayor grosor en anterior para siempre controlar esa fuerza masticatoria del paciente que hace que recidive en estos casos muchas veces. Y nada, simplemente con eso terminamos y agradeceros vuestra atención. Espero que os haya sido muy ameno y yo no sé si tenemos alguna que otra preguntita por ahí, Elaine. Sí, tenemos preguntas para ti, María. Déjame Estupendo. ver. La primera pregunta es de Darlene. En el caso de microtornillos, si se puede usar angel buttons y no los elásticos por la palatina. Eh, ¿Quién ha sido la que ha hecho la pregunta? Darlene. Darlene. Darlene, Te sí. emplazo a mi siguiente webinar porque eso es uno de mis trucos máximos. No lo puedo desvelar todavía, pero sí. La respuesta es sí. Utilizo los Angel Buttons, pero vais a ver en qué situación los vamos a utilizar. ¿Vale? Bien. La próxima pregunta es de María Regina. Hoy, María Regina. Y le pregunta cómo hace los biturbos cimentados. Vale, es increíble, pero los byte turbos cementados nos lo dan ya los propios alineadores. Nosotros utilizamos el propio alineador como plantilla, vamos a rellenarlo y vamos a cementar. Y la paciente se coloca y se retira los alineadores sin ningún tipo de problema. Lo que hablaba un poco Beatriz, no tenemos mucho tiempo para explicar muchas cosas aquí. Cuando vayamos a Brasil os lo explicaremos perfectamente con vídeos de cómo hacer el cementado, de cómo retirar y colocar los alineadores, pero al fin y al cabo es algo muy sencillo, está dentro de la plantilla de los propios alineadores. Maria Regina, ela explicou que então ela preenche os próprios bate-turbos do alinhador para usar. E aí ela tem uma dica, um tip, para como o paciente vai tirar, remover e colocar, tá bem? Então é isso aí que ela colocou ali para nós. E que vem com um template. Ela perguntou se viene um template. No viene dentro del template, viene con el primer alineador, ese es el que hay que utilizar para cementarlos. Porque si pusiéramos el template, igual el tamaño era un poquito más pequeño y realmente aquí necesitamos que se lo pueda retirar cuando lo colocamos. Con lo cual, el template de attaches es el template que pidamos, el blando o el rígido, y los byte turbos los vamos a cementar con el primer alineador. Ela usa o próprio alinhador, tá bem? Essa foi a colocação ali. E a última pergunta é de Camila Cavalheiro. Se em protocolo PIR, yo lo usa
los ataches en la labial y los bite turbos en la palatina. Y si Sí, para segunda secuencia se usa lo mismo, o vale, le gusta los power reads, torque vale. reads. Sí. Los Power Reads los utilizo, ya no los utilizaba nunca, y a día de hoy, con las nuevas técnicas que tenemos, al colocar una línea de corte alta, los pongo solamente en centrales. Y en esos casos, normalmente no pongo ataches. No, lo que yo suelo hacer es no poner power reaches y utilizar los ataches en los primeros casos cuando tengo una sobremordida muy importante, con mucha inclinación, no pongo línea de corte alta. Pongo ataches por vestibular, los coloco en una zona incisal un poquito baja para que tenga mucho plástico que aplaste contra la superficie vestibular y los bite turbos los coloco cuando ya tenemos una angulación casi correcta. Entonces, no lo pongo a la vez. Primero consigo el protocolo de proinclinación y cuando ya la inclinación es adecuada, es en ese momento que pongo los bite turbos. Bien, vale. Camila, então ela não usa as duas coisas juntas, principalmente quando eles estão retroinclinados. Primeiro se corrige o torque com pró-inclinação das coroas e attachments mais incisais. E ela deu uma dica que ela não usa o corte alto nessas situações. Lá, eles têm todos os alinhadores da Angel a possibilidade de escolher o corte, o trimline do alinhador. Acá em Brasil, tenemos solamente en opción Kid para la escolha Ah, sí, del en corte alto. Asia también, es verdad. Bueno, e igual para los pacientes kids con mucha sobremordida, pueden optar por la línea de corte alta, pero yo cuando tengo mucha inclinación, primero pongo festoneada y ya en una segunda fase paso a línea de corte alta. Perfeito. E aí o bite ela usa só depois que corrige o torque, tá? Então essa foi a dica ali para correção dessas retroinclinações. E la última pergunta é se usa atache vertical ou horizontal mais incisal. Normalmente utilizo horizontal, el 80%, pero cuando tengo que hacer alguna rotación, puede que utilice verticales. En este caso que he puesto, sí que estaba utilizando verticales porque quería distribuir los espacios de las reconstrucciones del volto. Certo. Então, nesse caso foi vertical, mas geralmente para esse tipo de controle ela usa um horizontal, tá bem? Então foi isso aí. Está todo listo en el webinar de chat. Y ahora voy a compartir mi pantalla para invitarlos a nuestro masterclass. Gente, as perguntas estão aí, são muitas dúvidas, porque às vezes existem abordagens diferentes, né, de fazer os casos e tudo mais. Então, é super interessante que a gente consiga realmente esclarecer essas dúvidas e perceber, né, que sempre há alguma coisa diferente aí para que a gente tenha a nossa aprendizagem, tá? Deixa eu só virar as minhas telas. Então, para apresentar para vocês, graças Maria, vou apresentar. Muchísimas gracias, muito obrigada. Obrigada. Hasta la próxima. Agora, gente, nós estamos numa série de webinars, né, para que vocês conheçam a doutora Maria e a doutora Beatriz, com um pouco do que elas fazem, mas fica um convite para que vocês participem do nosso Masterclass. Nós estamos lançando um curso internacional, na verdade, lançamos no último webinar, de 3 dias aqui no Brasil, aqui em São Paulo, com as duas speakers. Então, são 3 dias com duas especialistas aí em alinhadores para vocês, um certificado internacional. O nosso site é o masterclass.team1.1 e com muita alegria eu anuncio que nós já estamos com 40% das vagas preenchidas, tá? É um curso que nós lançamos para poucas pessoas, vão ser só 30 lugares, porque a ideia, quando elas fizeram criaram esse evento para vir ao Brasil, a ideia é que vocês tenham um alto aproveitamento. Então, menos doutores, algo mais exclusivo para que a experiência seja de bastante aprendizado.
tá? Então, lá no nosso site vocês vão ver não só o programa, mas entender um pouquinho também do que é esse programa do Masterclass, que a Timono já está na 3ª edição. São 3 cursos internacionais que nós promovemos para os doutores brasileiros. O primeiro foi em São Paulo, o segundo em Nova York, e agora a gente entrou aí com esse outro aqui, que vai ser na nossa unidade no Itaim Bibi, tá? Existe uma tabela ali de lotes para venda, e eu acho legal dizer que nós temos o apoio da Abralo Digital, porque nós traremos speakers de 2 marcas de alinhadores para vocês conseguirem aprender um pouquinho, e além disso existe o apoio também da Angel Aligner, que está concedendo descontos em 3 cursos, em 3 casos aprovados após o Masterclass de 10, 20 e 10, 15 e 20% de desconto para os casos aprovados 30 dias depois do curso, tá? Então, uma forma de incentivo aí para devolver para vocês que estão investindo em educação também uma vantagem comercial, tá bem? Peguem os vouchers do clube, quem está no Clube Timoan, e também tem clubes parceiros aí de colegas, o Planning Club, o Clube do Paulo Nagata, são doutores que trabalham, o Clube da doutora Poliana, que trabalham em parceria com a Timoan, para prover para vocês também um desconto, uma vantagem nesses eventos, tá bom? E hoje nós estamos com 48 horas aí de um preço especial, que seria o parcelamento em 12 vezes do curso e também com um desconto aplicado de 8% para todos os doutores, mas é só por 48 horas que a gente vai deixar esse desconto aí na tela para vocês. Tá bem? Eu vou mandar ali no chat depois e tem também nos nossos contatos. Quem não pegou o site, pega o contato da Jéssica, que chamando ela consegue esclarecer para vocês outras dúvidas e também conversar sobre o nosso Masterclass. Eu espero ver todos vocês aqui, tá bom? É um curso que nós estamos trazendo com muito carinho, com muito esforço também para organizar uma experiência diferente para vocês. Então, eu espero que vocês possam também estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho desse momento excelente que vai ser o curso da doutora Maria e da doutora Beatriz em São Paulo, tá bem? Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço muito a companhia. Obrigada aí por mais uma noite juntos e em breve nós subimos para vocês esse webinar lá na nossa plataforma. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.